Buenos días, tardes o noches. El equipo está conformado por Cruz Rivera Dayanín Noel, Domínguez Guzmán Miranda, Hernández López Brian Miguel, Nieto Vega Joseph Gabriel y Pérez García Yara Renata. El día de hoy les hablaremos sobre el poder legislativo en la Constitución de 1917. La Constitución de 1917 y la hipótesis del poder legislativo apéndice. Después de la lucha armada de 1910, derivada del periodo porfirista, y los cruentos años de inestabilidad que le siguieron hasta la expedición de la Constitución Política de 1917, en México dio inicio a una nueva etapa de nuestro desarrollo político, económico, social y cultural en la que se abandonó la llamada política de las armas para procesar y encauzar por la vía democrática e institucional las demandas de los mexicanos y, en especial, las de los principales sectores que hicieron suya la revolución. Desde luego que los primeros años post-revolucionarios se vivieron en medio de una aparente estabilidad político-militar, pues tan solo entre 1917 y 1928, por diversos motivos, pasaron por las armas los principales líderes de la revolución, como Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, Francisco Villa y Álvaro Obregón. Esta situación hizo que, aunque existía un texto constitucional en el que se establecieron las bases del republicanismo, se diera paso a la consolidación de una estructura o espacio político que permitiera aglutinar a los distintos líderes y sectores del país en torno a un solo proyecto de nación. En este contexto, el general Plutarco Elías Calles fundó el Partido Nacional Revolucionario, el PNR, órgano político que en sus propósitos tenía orientar la política del país para superar la época de los caudillos y avanzar por la de las leyes e instituciones. Al par que se creó este instituto político, paulatinamente se fue fortaleciendo y consolidando la figura presidencial como fiel de la balanza del sistema político mexicano en detrimento, incluso, de los demás poderes, entre ellos el poder legislativo. Esta es la que denominamos la teoría del poder legislativo apéndice, dado que el Congreso de la Unión, desde la perspectiva de diversos estudiosos de la vida política del país, prácticamente era visto como una especie de parte accesoria del sistema presidencial mexicano, donde las relaciones de poder y en realidad todo el entramado jurídico e institucional del país giraba en torno a las decisiones que tomaba el presidente de la República. De hecho, basta con mirar a los principales tratados de ciencia política escritos desde la década de los años 40 del siglo XX para constatar que la mayoría de los intelectuales y críticos del régimen o del llamado sistema partido hegemónico, don Daniel Cosío Villegas, Luis Garrido, Pablo González Casanova, Arnoldo Córdoba, entre otros, centraban su atención en la lógica de funcionamiento del régimen presidencial. Durante los siglos XIX y XX, la estructura político-institucional del Estado mexicano siempre tuvo como pilar fundamental la figura presidencial. Desde 1824, el sistema constitucional de gobierno de nuestro país se diseñó sobre la base de un esquema de división de poderes que, en los hechos, situaban un lugar de preeminencia al Ejecutivo sobre el poder legislativo e incluso judicial. No obstante, también es cierto que con la Constitución Federal de 1857, los diputados constituyentes de la época acotaron de manera importante las facultades del presidente de la República y ampliaron las propias del Congreso de la Unión, modelo que perduró durante 6 décadas. De hecho, don Emilio Rabasa, en La Constitución y la Dictadura, que se publicó en 1912, opinaba que la dictadura había sido el único camino que se había dejado a Porfirio Díaz, pues la Constitución de 1857 no la había dejado gobernar. Esta situación explica, en cierta medida, cómo fue que con la Constitución de 1917, nuevamente el presidente de la República recuperó un importante margen de acción en el ejercicio de sus funciones como jefe de Estado y de Gobierno, pero también gracias al genio de don Plutarco Elías Calles,
como jefe político del partido predominante, lo que dio paso a los denominados gobiernos unificados, que alimentaron durante años la teoría del hombre fuerte del país, la del legislador único. En los hechos, durante prácticamente todo el siglo XX, existió una superestructura que hacía que el régimen político mexicano tuviera una lógica centrípeta en torno al Ejecutivo Federal. En realidad, el poder legislativo siempre tuvo una autonomía para poder procesar los cambios que lo robustecieran frente al propio presidente de la República, pero también para impulsar la apertura de nuevos espacios de participación política y con ello propiciar también el fortalecimiento de nuestra democracia. Por lo regular, se trata de explicar la nueva realidad del Congreso mexicano a partir de la experiencia de los llamados gobiernos compartidos, que en nuestro país tienen su origen en la última elección legislativa intermedia del siglo XX, en la que el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, por primera vez desde su existencia, no contó con la mayoría de curules en la Cámara de Diputados. Sin embargo, lo cierto es que desde tiempo atrás el poder legislativo vino ganando espacios cada vez más importantes en el escenario político para convertirse finalmente, como lo conocemos hoy en día, en la auténtica caja de resonancia del país y desde luego en el principal contrapeso a las decisiones del presidente de la República, hecho que ha dado lugar a la aparición de innumerables e interesantísimos textos sobre la nueva dinámica que se construye entre los poderes legislativo y ejecutivo. Hoy, a medida que el Congreso de la Unión se ha venido estudiando con mayor detenimiento, y no solo desde la perspectiva de órgano apéndice del sistema político mexicano, una de las principales conclusiones a las que se ha llegado es que el poder legislativo, independientemente del sistema de partido hegemónico o los factores reales del poder que caracterizan a México del siglo XX, siempre tuvo una vitalidad propia, en la que más allá de la rígida correlación de fuerzas políticas, vino perfeccionando el equilibrio de poderes consagrado en el artículo 49 de nuestra Constitución Política. Tan solo basta señalar que, de las 699 reformas constitucionales que el Constituyente Permanente ha aprobado desde la promulgación de la Carta Magna de 1917, 195 se han realizado al capítulo 2 de su título tercero, es decir, el relativo al poder legislativo, lo que significa que al menos el 27.8% de las reformas han tenido que modificar la estructura, organización, facultades e integración del Congreso de la Unión, todo lo cual solo es posible con la voluntad y participación de los legisladores de la República y, desde luego, de las legislaturas de los estados.